Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy el doctor Roberto Ruiz, soy speaker de Akinpech, soy profesor del programa de ortodoncia de la UNAM Campus León y también soy el coordinador de dicho programa. Esta tarde me dirijo a ustedes para hablar del tema de biomecánica del uso de mini implantes en el cierre de espacios. Eh, Algo que es importante mencionar es que cuando vemos en retrospectiva, a pesar de que ya hay algunas décadas en las que se han utilizado los implantes y que hoy en día los empleamos para muchos fines mecánicos en ortodoncia, uno de los primeros usos que empezaron a dársele al uso de estos dispositivos era para controlar el anclaje. Controlar el anclaje anterior o posterior, cuando se hacían extracciones y cuando se quería tener un absoluto control en la mecánica de cierre de espacios. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Sabemos que los implantes o los mini implantes en ortodoncia tienen diferentes nombres o diferentes acepciones y que han sido denominados como anclaje esquelético, mini implantes en ortodoncia, dispositivos de anclaje temporario, ortoimplantes, microimplantes o microtornillos o dispositivos de anclaje absoluto. Sin embargo, no importa cómo los denominemos, lo importante es conocer el fundamento del uso de estos dispositivos. Y esto tiene que ver justamente con lo que les mencionaba, que pues en ortodoncia la parte que antagoniza una fuerza activa se denomina anclaje y esto nos va a permitir justamente controlar los movimientos indeseados en los tres planos del espacio. Hoy vamos a hablar en un plano sagital, esencialmente, a través del uso de los dispositivos para el cierre de los espacios. Sin embargo, nosotros al evaluar tridimensionalmente a los pacientes y también hoy en día tomar una cuarta dimensión, que es el tiempo y de cómo van a evolucionar y cómo pensamos que van a cambiar las personas por la misma maduración o el mismo crecimiento a través de los años. Vamos a empezar ejemplificando este tema con un caso clínico. Vamos a ejemplificar toda la parte de lo que queremos mencionar el día de hoy. Y esta paciente, en un principio, no estaba muy conforme con el balance de sus labios, la incompetencia labial que tenía, porque decía que nunca podía tener los labios cerrados. Cuando hicimos la evaluación clínica, pues efectivamente nos dimos cuenta que, pues a pesar de que desde un punto de vista facial no era malo, las características de frente, en balance facial de perfil no era bastante bueno. Naturalmente tenía arcos bien desarrollados, tenía dientes presentes hasta los segundos molares, pero tenía una marcada proinclinación de los dientes, la cual pues no ayudaba mucho al balance de su cara. Razón por la cual decidimos, a través de todo el estudio radiográfico, decidir hacer extracciones, donde ella tenía una marcada proinclinación de incisivos superiores y, como se ve en la radiografía, tenía una incompetencia labial bastante marcada. Ahora, vamos a empezar a hablar de algunos aspectos y conceptos de mecánica para ir comprendiendo lo que queremos ejemplificar de este caso. Sabemos que la biomecánica es la ciencia que estudia las fuerzas y las aceleraciones que actúan sobre los organismos vivos. Y la mecánica sería la parte de la física que trata de la acción de las fuerzas sobre la forma y movimiento de los cuerpos. De tal manera que cuando hablamos de fuerza, es la acción aplicada de un cuerpo capaz de producir o modificar movimiento, y habrá que tomar muy en cuenta cuando nosotros hablamos de fuerza, que la fuerza tiene un punto de aplicación, es decir, en qué área, y hablando de algún diente es donde aplicamos la fuerza, y usualmente va a estar muy cercana al bracket, al sitio donde colocamos. Esta fuerza va a tener una línea de acción y un sentido, es decir, si yo la aplico en un sentido sagital y la fuerza va de vestibular a palatino o viceversa, la fuerza la medimos en gramos o en newtons. Usualmente los gramos transferidos a onzas, también podemos medir la fuerza en onzas. Y las fuerzas también se dice que son vectores.
Nosotros esencialmente vamos a trabajar con la primera y la tercera ley de Newton. La primera ley de Newton que dice que todo cuerpo en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme permanecerá en ese estado mientras no exista una fuerza capaz de modificarlo. Es decir, si un diente está en una posición determinada y yo no le genero ninguna fuerza, yo no lo toco, pues ese diente no se va a mover. Y la ley de la acción y la reacción es que a toda fuerza o acción va a corresponder una fuerza de reacción. Es decir, siempre todas las fuerzas que apliquemos nosotros vamos a tener fuerzas de reacción que son de la misma magnitud y en sentido contrario. En este punto, cuando trabajamos con el uso de tornillos, pues buscamos contrarrestar las fuerzas de reacción. Ese sería uno de los objetivos en una mecánica de cierre de espacios cuando se realizan extracciones. Entonces, habrá que evaluar las características del caso para decidir cuándo nos conviene utilizar tornillos, cuándo no nos conviene, dependiendo del tipo de anclaje que necesitemos. Y me refiero al tipo de anclaje, como lo voy a escribir más adelante, de acuerdo a la clasificación de Burston. Por tal motivo, bueno, se planificó hacer extracciones de 4 primeros premolares en esta paciente y empezamos con el tratamiento. Algo que es importante mencionar es que las extracciones usualmente nosotros las realizamos en aquellas personas que requieren por la discrepancia de arco, en este caso porque decidimos que queríamos modificar el balance de la cara del paciente y decidimos colocar tornillos intrarradiculares, mismos que colocaron a nivel de la línea mucogingival. El objetivo de estos era tener un anclaje que se le puede decir absoluto, un anclaje donde controláramos las fuerzas de reacción, como lo mencioné. Y una característica importante cuando nosotros colocamos los tornillos es facilitar durante las primeras 6 semanas la retención secundaria que ellos pueden tener. Y utilizamos solamente 50 gramos de fuerza durante estas 6 semanas. Una vez que transcurrieron 6 semanas con 50 gramos, ascendemos la fuerza a donde usualmente trabajamos con 120 gramos de fuerza para poder iniciar el cierre de espacios. Entonces, en estas primeras 6 semanas vamos a facilitar una retención secundaria de los tornillos. La retención primaria es la que va a generar la rosca del tornillo y las características del hueso alveolar donde es insertado el mismo. Pasemos a algunos conceptos. El centro de resistencia es un punto a través del cual, al aplicar una fuerza, un cuerpo se va a mover sin sufrir ninguna rotación. De tal manera, si nosotros queremos aplicar una fuerza en ortodoncia para producir una translación, vamos a explicar que tenemos diferentes formas de hacerlo. Sin embargo, si yo quisiera producir una translación, lo podría hacer siempre y cuando aplique mi fuerza que pase por el centro de resistencia. De tal manera, sabemos que en ortodoncia las fuerzas no se aplican a través del centro de resistencia de los dientes, y lo digo de manera, digamos, en un porcentaje alto. Esto va a obligar a que tengamos un siguiente concepto, lo que es el momento de fuerza. Al aplicar una fuerza que está distante del centro de resistencia, bueno, pues se va a producir una rotación que obliga a que los dientes se inclinen por la aplicación de la fuerza que tenemos. Y de aquí también se deriva otro concepto más que sería el centro de rotación. El centro de rotación va a estar equidistante al punto de aplicación de fuerza, y en la medida que nosotros acerquemos la fuerza al centro de resistencia, también el centro de rotación tiende a acercarse al centro de resistencia de los dientes. Y esto sucede cuando trabajamos en diferentes movimientos a través del uso de tornillos. Tenemos que saber que cuando hacemos fuerzas de intrusión o de extrusión, fuerzas de distalización, siempre va a haber una tendencia a que los cuerpos roten. Y esto sucede cuando hacemos fuerzas de intrusión o de extrusión. Podemos lograr que los dientes tiendan a rotar, y son aspectos que debemos de cuidar durante el tratamiento de ortodoncia. Ahora,
Por otro lado, hoy en día, a través del uso de los mini implantes, podemos realizar diferentes movimientos. Cuando nosotros utilizamos tornillos en la repisa mandibular para producir distalización de un segmento de la boca, situación que en un principio pues, no lo podíamos realizar, sabemos que todos los dientes van a tener un centro de resistencia. Sin embargo, cuando movemos bloques de dientes o grupos de dientes haciendo un solo bloque, nuestro centro de resistencia cambia completamente y se vuelve en una sola unidad. Esto significa que cuando yo quiero producir una fuerza de distalización, en este caso en el arco mandibular, va a haber una tendencia a que la parte posterior tienda a intruirse porque en este caso, en esta imagen donde tenemos involucrado desde canino hasta segundo molar en una fuerza de distalización, va a producir una ligera intrusión del segmento posterior y esto podría ser muy benéfico en algunos casos cuando queremos producir una distalización, tomando en cuenta los conceptos de física. Cuando analizamos qué son los centros de resistencia y qué son los momentos de fuerza que se generan, como es este caso, que ustedes pueden ver las imágenes desde arriba para abajo, el simple hecho de distalizar buscando generar una ligera intrusión del segmento posterior, nos ayuda a cerrar la mordida, mientras mejoramos la relación de resalte en la parte anterior. Entonces, regresando al caso que hemos venido describiendo, nosotros tenemos que trabajar tomando en cuenta que en este caso, al tener una marcada proinclinación, íbamos a aplicar la fuerza desde dos tornillos hacia el segmento anterior, buscando que la fuerza estuviera distante del centro de resistencia. Esto iba a obligar que durante el cierre de espacios, el segmento anterior se iba a mover hacia la parte posterior, pero iba a sufrir una ligera retroinclinación de los dientes. Transcurridas 6 semanas, iniciamos la colocación de resortes, flechers, de resortes cerrados de níquel titanio, que nos iban a permitir aplicar 120 gramos de fuerza. Y los resortes estaban colocados desde los tornillos hasta los ganchos crimpables que se encontraban entre el lateral y canino, con la intención de empezar a aplicar una fuerza de retracción. Ahora, es importante mencionar que habrá que evaluar mucho las características del aparato. Si bien el uso de sistemas con ranura 0.22 van a facilitar el deslizamiento y van a disminuir la fricción que se genera entre los brackets y el alambre, en este caso, los aparatos que se emplearon de Akin Pech era un bracket de Alexander, que es una ranura 18. Esto ejemplifica que nosotros podemos trabajar a través del uso de los tornillos con cualquier tipo de sistema que ustedes decidan trabajar. Yo entiendo bien que hoy está muy difundido, muchos de los clínicos por elección emplean ranura 0.22 y eso es muy bueno. Eso va a ayudar a que en cierta medida pues, se disminuya la fricción que se genera durante esta mecánica de deslizamiento. Entonces, hay que tomar en cuenta varias características. Hay que tener muy bien cimentadas las bases mecánicas cuando nosotros vamos a hacer extracciones. Algo que es muy importante, hay que tomar en cuenta que lo que es la filosofía y diseño del aparato per se es algo que los clínicos debemos de tomar muy en cuenta y tomar, bueno, no solo en cuenta, sino tener un conocimiento amplio de qué características tiene el aparato que yo utilizo, cuáles son la filosofía de tratamiento y asimismo también tener y contar con un adecuado diagnóstico que nos haya permitido establecer un correcto plan de tratamiento. En resumen, estos 3 rubros nos van a permitir que si yo ya decidí hacer extracciones y yo puedo trabajar con una mecánica de Roth, de MBT, de Alexander o de algún sistema de autoligado, sé cuáles son los beneficios que tiene ese aparato
y a través del conocimiento sólido de las bases mecánicas voy a poder controlar los movimientos de acuerdo a las necesidades que mi caso tenga. De tal forma que un aspecto a evaluar que es muy importante cuando hacemos extracciones es que en el arco superior nosotros podríamos aplicar las fuerzas mucho más cercanas al centro de masa a través de brazos de poder para poder producir una translación. Y en el arco inferior siempre vamos a trabajar con una mecánica de deslizamiento. ¿Por qué? Porque la distancia de las raíces al hueso cortical en la parte superior siempre es mucho más amplia. Esto nos va a permitir poder trabajar con una translación y en el arco inferior usualmente son más pequeñas. Excepcionalmente, algunos pacientes llegan a tener una muy buena distancia entre las raíces de los dientes y la cortical vestibular y lingual. Sin embargo, pues el que estén muy reducidas, en la mayoría de los casos nosotros vamos a trabajar por anatomía, donde se produzca una retroinclinación de los incisivos mandibulares durante el cierre de espacios. Y el arco superior, a consideración del clínico, se tomará la decisión de si me conviene, durante la mecánica de cierre de espacios, permitir que los incisivos se retroinclinen, es decir, hacer un deslizamiento, o me conviene que estos incisivos puedan ser retraídos en masa a través del uso de un brazo de poder, utilizando también una proporción o relación del momento de fuerza para hacer que estos dientes se muevan en masa. Entonces yo aquí aplico las fuerzas y me permite. ¿Cómo lo voy a controlar? Ya sabemos que el anclaje es la resistencia al desplazamiento y tiene que ver con la tercera ley de Newton. Y en ese sentido, cuando hablamos de anclaje, habrá que tomar muy en cuenta, porque si la decisión, como es el caso que estamos mencionando, es tener un control del anclaje posterior, de acuerdo a Burston, que lo clasificó en tres categorías el anclaje, en anclaje A, B o C. El anclaje A para Burston sería un anclaje posterior, donde el segmento anterior se va a mover hacia el sitio de las extracciones. Para Burston, el anclaje tipo B, digamos que es un anclaje recíproco, donde el segmento anterior y el posterior se van a mover hacia el sitio de las extracciones y que tradicionalmente es el anclaje que la mayoría de los clínicos encontrábamos cuando no utilizamos un anclaje esquelético. Aunque utilicemos diferentes tipos de anclaje que finalmente eran moderados, en alguna medida siempre había una pérdida de anclaje. Y por último, el anclaje tipo C para Burston, que es un anclaje anterior, donde los segmentos posteriores se van a mover hacia la parte anterior, y en esta categoría es un anclaje donde se quema o se mesializa, se quema anclaje o se mesializa el segmento posterior. De tal manera que cuando queremos hacer esto vamos a tener dos situaciones. Yo puedo trabajar con brazos de poder que me permitan eh, hacer una translación, o yo puedo trabajar generando una relación del momento de fuerza, torciendo el alambre en la parte anterior para producir durante el cierre de espacios una translación que me permita controlar en masa el movimiento de este segmento anterior. Bien, ¿qué sucede cuando tenemos un momento de fuerza? Si yo aplico una fuerza tradicional donde esté muy cercana al bracket, lo que va a suceder es que mi segmento anterior se retroinclina. Pero yo también puedo aumentar la relación del momento de fuerza a través de dar un movimiento de tercer orden en la parte anterior, lo cual me va a permitir que junto con la fuerza de cierre de espacios podamos producir una translación. Eso sería un elemento favorable, pero por otro lado podríamos generar un brazo de poder donde acerquemos la fuerza al centro de resistencia y nos permita eh, realizar el mismo efecto. Entonces, en este sentido vamos a tener dos conceptos más, lo que representa el tipping no controlado, que es el movimiento opuesto que va a tener el ápice de la raíz del diente cuando aplicamos una fuerza distante del centro
de resistencia de los dientes. Y también vamos a tener lo que es el tipping controlado cuando tenemos un movimiento de retracción donde vamos a controlar la posición del ápice muy cercana a la posición original que teníamos para aplicar la fuerza. Entonces, particularmente cuando hablamos de este caso, me gustaría ir explicando que iniciamos cerrando y dadas las características, pues lo que esperábamos era obtener una retroinclinación. Y íbamos a obtener una retroinclinación en el arco superior porque los dientes estaban muy proinclinados y también íbamos a tener una retroinclinación en los incisivos mandibulares. Y aquí es donde como clínicos debemos de cuantificar hasta dónde vamos a cerrar los espacios, si conviene en determinado momento suspender esa retracción del segmento anterior para en ese momento mesializar el segmento posterior, o si bien se planificó desde un inicio que todo el espacio iba a ser consumido por la retracción del segmento anterior. De tal manera que aquí vamos a tener diferentes alternativas para el cierre de espacios. Una vez que colocamos los tornillos y decidimos que al aplicar una fuerza, pues los incisivos se van a retroinclinar porque la aplicación de la fuerza va a estar distante del centro de masa de los dientes. Una vez que estábamos próximos a cerrar los espacios, pues decidimos evaluar cómo iba el balance de la cara del paciente para decidir si continuábamos cerrando los espacios, que se iba consumiendo bien el espacio, la retracción se iba dando de manera satisfactoria. Y una vez que decidimos cerrar los espacios completamente, el espacio remanente, retiramos los tornillos y se cerró de atrás para adelante para poder ya no tener que retraer, ya teníamos las líneas medias centradas, habíamos encontrado una buena retracción del segmento anterior, habíamos mejorado la proinclinación de los dientes. Y este fue el efecto. Aquí es muy importante tomar en cuenta, porque la restricción que tenemos cuando vamos a cerrar espacios y ejemplificando qué sucedió en este caso, es aplicamos una fuerza que estaba distante del centro de resistencia. Iba a obligar a que mi segmento anterior sufriera una ligera retroinclinación, es decir, que sucediera esto, que los incisivos, tanto superiores como inferiores, se retroinclinaran durante el cierre de espacios. Y una vez que terminamos de cerrar, los incisivos se terminaran de retroinclinar. Esto sucede por el punto de aplicación de la fuerza. Y no importa qué mecánica empleemos, siempre va a suceder esto. La única forma que tenemos de controlar esto es hacer una translación en el arco superior o bien, una vez que los espacios han sido cerrados, aplicar movimientos de tercer orden cuando, es decir, torque, cuando es necesario mejorar la inclinación que tienen estos dientes. De tal manera que cuando hablamos de los movimientos de tercer orden, habrá que tomar algo muy en cuenta. Muchos de los clínicos sabemos que los aparatos con los que trabajamos tradicionalmente son brackets que tienen ya una determinada información, es decir, que son brackets que vienen con un torque ya preestablecido. Sin embargo, cuando hablamos de estas características, habrá que tomar en cuenta que los brackets los usamos para hombres y mujeres, que los utilizamos para diferentes grupos étnicos, ¿sí? Y que todos estos aparatos tienen una determinada prescripción que usualmente no corresponde a las características de todos los pacientes. Entonces, con frecuencia tenemos que individualizar este efecto del torque, a pesar de que trabajemos con sistemas preajustados y sobre todo cuando hacemos extracciones, habrá que tomar en cuenta si yo utilicé una mecánica de deslizamiento cuando cerré los espacios, bueno, necesariamente tendremos que pensar en dar movimientos de tercer orden torque
una vez cerrados los espacios. O bien, si yo trabajé con una mecánica de traslación, probablemente no necesite dar movimientos de tercer orden. De aquí se van a derivar muchos conceptos del TORC. Una vez que estábamos próximos a finalizar el caso, se toman radiografías de control para poder evaluar las características que tiene el caso, para evaluar el progreso que va teniendo el paciente. Y una vez que decidimos retirar los aparatos, pues bueno, las características del caso se mantenían de esta forma. Se ven cerrados los espacios. A nosotros nos gusta trabajar colocando retenedores fijos en el arco mandibular y retenedores circunferenciales en el arco superior. Y evaluar el caso 3 meses después, siempre y cuando el caso esté dentro de valores de normalidad entre relación céntrica y oclusión céntrica, hacer una evaluación para un ajuste o balance oclusal. Estas son las características finales del caso, donde podemos ver el balance facial que se obtuvo y cómo fue la evolución del inicio, el progreso y la finalización del caso, donde evidentemente mejoró mucho el balance de la cara del paciente. Hoy en día hay que tomar en cuenta muchos aspectos de la edad que tiene el paciente al iniciar el tratamiento y qué podemos esperar de los próximos años de vida del mismo, es decir, cómo ese balance facial pudiera verse afectado por el envejecimiento. Y hoy en día también hay una tendencia alta a dejar un poco más de volumen en el llenado de los labios. También es importante ver las expectativas que tiene el paciente y las características de cada caso en particular. Estas son las imágenes radiográficas finales. Sí, y vamos a ir llegando a las conclusiones donde es importante cuando vamos a hablar de, por un lado, hay que obtener un adecuado diagnóstico y plan de tratamiento en cada uno de los casos. Es decir, para concluir este tema, es importante que cada uno de los casos que nosotros tratemos, habrá que diagnosticarlos y decidir si debemos o no emplear el uso de implantes o si bien mi mecánica de cierre de espacios va a ser con un anclaje recíproco o si va a ser un anclaje tipo C. De ahí va a depender la planificación del tratamiento. Más que el uso del dispositivo, va a depender mucho de las necesidades y las características que tenga cada caso en particular. Segundo, hay que tener pleno conocimiento de la biología oral, es decir, hay que saber las características del hueso, en qué sitios deben de ser colocados los tornillos. ¿Sí? Eso es muy importante. Las fuerzas que se emplean para el movimiento de los dientes son características de que tenemos que tener un conocimiento pleno de todo esto. Tercero, va a ser reconocer las ventajas y desventajas de los aparatos empleados. Nosotros sabemos que todos los aparatos que se venden tienen características diferentes. Por supuesto que cada autor de cada sistema siempre va a decir que es mejor. Lo único que yo puedo decir es que un aparato de ortodoncia, en este caso un bracket, puede ayudarnos a generar los mismos movimientos. Pudieran ser que algunos faciliten más algún tipo de procedimiento que otros. Sin embargo, a través del uso de ellos, cualquier aparato puede ser empleado para lograr los objetivos que nosotros busquemos. Es decir, no está limitado el uso de los tornillos o de los mini implantes solamente para sistemas de autoligado. Los podemos emplear para sistemas de ligado tradicional, como lo mencioné. Lo importante es saber cuáles son las ventajas y desventajas que tiene el aparato que empleamos, las desventajas del tamaño de la ranura que nosotros utilizamos, y esto nos va a permitir optimizar
los recursos que el sistema nos está brindando. El punto 4 sería que necesitamos tener un conocimiento sólido de las bases mecánicas. Es importante tomar muy en cuenta que la mecánica, las bases mecánicas son esenciales para hacer una adecuada ortodoncia. Y por último, habrá que dominar la técnica o filosofía de tratamiento, es decir, conocer plenamente cuál es la técnica con la que trabajamos, cuáles son los principios, cuál es la secuencia de arcos que tiene la técnica y pues saber en qué momento podemos modificarla para el tratamiento de cada uno de los casos que nosotros tratamos. Entonces, en conclusión, cuando nosotros trabajamos con mecánicas de cierre de espacios, habrá que tomar muy en cuenta el tipo de anclaje que vamos a emplear, ya sea A, B o C, para poder saber si me va a convenir trabajar con el uso de tornillos o no. Si utilizamos tornillos, bueno, esta es la secuencia que usualmente trabajamos. Quiero agradecer la disposición de su tiempo. Que tengan buena tarde y dejo un correo de contacto por si alguno de ustedes necesitara ponerse en contacto conmigo. Que tengan buena tarde. Hasta pronto.